Buenas tardes, estimadas personas líderes de sus comunidades. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Aprende Comunal. El día de hoy vamos a tener una exposición sobre las funciones de las personas encargadas de la Fiscalía de la Junta Directiva. Es muy importante mantenerse atento a esta charla, dado que este es uno de las funciones directivas que genera algún tipo de confusiones a las juntas. Yo tengo el agrado y el gusto de presentarles a mi compañera, la licenciada Cintia García Porras. Cintia es la directora legal administrativa y de registro, perdón, Cintia, de Dinadeco, y esta tarde nos va a brindar su tiempo para apoyarnos en este conocimiento. Vamos a escuchar atentamente. Yo les agradezco mantener cerrados sus micrófonos para poder tener la atención completa en la compañera, y al final va a haber un espacio para las preguntas. Entonces, sin más, Cintia, bienvenida y muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siempre es un gusto estar por acá acompañándoles. Efectivamente, bueno, como bien dice Michelle, en este momento me encuentro asumiendo la dirección legal y de registro de Dinadeco, dirección que tiene a cargo dos departamentos, el departamento legal propiamente y el departamento de registro. Estamos acá para servirles en lo que ustedes requieran. Con mucho gusto vamos ahí, al final evacuamos las dudas. Si gusta, Michelle, iniciamos con la capacitación. Me indica si la puede ver, Cintia. Sí, sí, efectivamente. Yo sí la puedo visualizar. Bueno, como bien decía Michelle al inicio, vamos a referirnos un poco a lo que es el órgano fiscalizador de las asociaciones de desarrollo comunal, un órgano sumamente clave y de relevancia para un correcto funcionamiento de las asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Tenemos, por algo, la Fiscalía no forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo y su conformación está dada reglamentariamente y es un órgano independiente del resto de órganos de la organización, independiente de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Su función, como les decía, es de control y transparencia, es un órgano clave en el funcionamiento de las organizaciones de desarrollo. Su funcionalidad se encuentra reglamentada, sus atribuciones se encuentran reglamentadas a partir del artículo 50, 51, 52 y 53 del reglamento a la ley 3859. Ahí claramente van a estar establecidas cuáles son las funciones de los miembros fiscales, su integración, si pueden ser uno, pueden ser más, ¿verdad? Cosas que vamos a ir viendo en el transcurso. Función primordial, la encargada de supervisar a la organización comunal. Esto ayuda a garantizar el buen uso de los recursos y el cumplimiento de las decisiones y actúa como un puente entre la Asamblea General y la Junta Directiva. Esto funciona en razón de que es al órgano que le compete, ya sea de oficio o a solicitud de parte, mantener supervisada la organización comunal y eventualmente de detectarse alguna inconsistencia o alguna anomalía o alguna situación que llame la atención, así hacerlo saber a la Asamblea General. Tales son las atribuciones del órgano fiscalizador que incluso puede y tiene la potestad de convocar a una Asamblea General Extraordinaria para llevar a conocimiento de los asambleístas, de los afiliados, las inconsistencias o las acciones o determinadas situaciones que de su investigación él encontró. Puede llegar a convocar a una asamblea, la cual va a tener la total validez como si hubiese sido convocada por el 10% de afiliados o por la junta directiva. No necesita un acuerdo que lo respalde para generar esta convocatoria. Simplemente de la investigación realizada considera que es necesario convocar a una asamblea, puede hacerlo, es una atribución que él tiene y puede simplemente convocar a una asamblea para presentar el informe, como dice ahí, sirviendo de puente entre la junta directiva y la asamblea general.
Incluso dependiendo de los hallazgos que puedan encontrarse en las investigaciones que el fiscal haga, puede incluso iniciar el retiro de credenciales contra miembros de junta directiva si se logra determinar que están faltando a sus deberes, a sus obligaciones, a sus responsabilidades, que están también claramente establecidas a nivel del reglamento a la ley y de las responsabilidades fijadas por el Estatuto de la Organización de Desarrollo. Si gusta, pasamos. Venga, venga, venga. Avanzamos, Michelle. Ok, la composición y la designación del órgano fiscalizador. Número de fiscales según lo define el estatuto. Si hay varios fiscales, uno actúa como coordinador. Son elegidos por la Asamblea General por el mismo periodo que la Junta Directiva. Su cargo es personal, indelegable y irrevocable. ¿Qué significa todo esto? Efectivamente, el reglamento a la ley nos dice que podrá designarse un fiscal o debe designarse un fiscal. Sin embargo, si vía estatuto la Asamblea General les aprueba designar 2 o 3 fiscales, también pueden hacerlo. En el dado caso de que se nombren más fiscales, uno de estos va a ser el que va a actuar como coordinador entre la junta directiva y el resto de fiscales de la organización, para que, eh, para que este sirva de enlace entre el resto de fiscales y la junta directiva. Los fiscales no están en la obligación de asistir a las sesiones de junta directiva. Sin embargo, se les puede convocar y ya pueden asistir, y si asisten lo harán con voz, más no con voto, precisamente por la imparcialidad que tiene que tener el fiscal dentro de las decisiones que tome la junta directiva. Podrá emitir su criterio, podrá emitir una sugerencia, una recomendación. Sin embargo, no, su voto no será contabilizado porque no forma parte de la junta directiva, como les decía en un inicio. Son elegidos por la Asamblea General, efectivamente, tiene que cumplir los mismos requisitos que cualquier miembro de junta directiva. Tiene que apegarse a las disposiciones reglamentarias para poder ser miembro para poder ser fiscal, igual que cualquier otro miembro de junta directiva. Debe de tener más de 6 meses de ser afiliado a la organización, debe vivir en el área jurisdiccional y todo el resto de requisitos que aplica para los miembros de junta directiva, lo mismo para ellos. Igual son electos por el mismo periodo que va a ser electa la junta directiva. Si eventualmente es una junta directiva que había venido inactiva y le faltan 6 meses del periodo para que se le cumplan los 2 años y se elige fiscal, ese fiscal va a estar por ese resto del periodo. No es que va a empezar con 2 años nuevos, va a cumplir el resto del periodo y cuando se cumplan los 2 años, nuevamente se vuelve a elegir a la junta directiva y al fiscal en pleno, ¿verdad? Para que inicien un nuevo periodo. Cuando asumen por lo que resta del periodo o en su defecto, asumen por los 2 años. El cargo es personal, indelegable y revocable. Es un cargo que se elige en la Asamblea General de Afiliados, que se designa a determinada persona que ha cumplido con los requerimientos reglamentarios y estatutarios para poder asumir el puesto de la fiscalía y por ende en esa línea es personal, es un cargo personalísimo. Se procede con la inscripción a nivel del Registro Nacional de Asociaciones de esta persona para que su nombre se vea reflejado en la personería jurídica. Ya solo eso lo hace un puesto indelegable, no se pueden trasladar las funciones del fiscal a otra persona, mucho menos si esta persona no está nombrada o designada por la Asamblea General como una persona responsable dentro de la misma junta directiva o cualquier otro de los fiscales en razón de su inscripción, porque la capacidad jurídica que asumen cada una de las personas que son nombradas en junta directiva o fiscalía lo hacen a partir de la inscripción que se genera en el departamento de registro en acatamiento a la disposición que la Asamblea General tomó de designarlos en ese puesto. Y el cargo, bueno, es revocable en función de que no podría ser revocado, salvo que
de que sea sometido a un debido proceso para el retiro de credenciales o en su defecto si quisiera renunciar. ¿Verdad? Si la persona decide renunciar, nadie está obligado a mantenerse en un cargo de junta directiva o fiscalía. Sin embargo, si la persona decide renunciar, pues ese cargo se puede revocar y por medio de asamblea general, en todo caso, se elegiría a alguien que lo sustituya si en el efecto la asociación no cuenta con suplentes, que es otra de las figuras que están reguladas, ¿verdad? Y a los que la organización puede acudir a la hora de reformar los estatutos para evitar cuando pierden a uno de los miembros de junta directiva o fiscalía, pueden acudir al nombramiento de suplencias y se evitan convocar a una asamblea general únicamente para el nombramiento de uno de los puestos o varios de los puestos. Teniendo suplentes pueden suplir esas necesidades. Seguimos, Michelle. ¿Quién puede ser fiscal? Cualquier persona que cumpla con los mismos requisitos que los miembros de junta directiva. Es importante que los fiscales sean responsables, íntegros y comprometidos con la comunidad. Lo que les decía anteriormente. ¿Quién puede ser fiscal? Todo aquel que cumpla con los mismos requisitos para ser miembro de junta directiva. El reglamento en el artículo 37, el reglamento de la ley 3859 nos dice quiénes pueden ser miembros de una fiscalía. Pueden ser miembros todo costarricense por nacimiento, naturalización. Bueno, eso ha ido variando con el tiempo, ¿verdad? Ahora, inclusive residentes en el país sin estatus legal migratorio pueden ser miembros de una junta directiva o una fiscalía. Ser vecino de la jurisdicción y tener al menos 6 meses de estar afiliado. Ser mayor de edad, requisito indispensable en razón de que podría eventualmente verse sujeto a otro tipo de representación a nivel de estrados judiciales y demás, y es importante que la persona sea mayor de edad. El inciso D que tenemos acá dice no haber sido condenado por delito mediante sentencia firme. Ese inciso fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional en razón de que en Costa Rica no tenemos cadenas perpetuas, entonces no podemos seguir condenando a determinada persona por un delito que pudo haber cometido pero que ya cumplió o ya penó y seguirle arrastrando esa sanción. Entonces ese inciso había sido declarado inconstitucional. No tener con los demás miembros de junta directiva ni de la secretaría ejecutiva relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado. Ese es muy importante, el tema de la relación por consanguinidad o afinidad, y ese lo podemos ver aparejado con el artículo 28 del mismo reglamento. En el artículo 28 se establece cuáles son esas relaciones por consanguinidad o afinidad. Por consanguinidad decimos que hay relación cuando se da entre hermanos, padres, hijos, abuelos y nietos. Y las relaciones por afinidad se establecen cuando se dan entre cónyuges, suegros, nueras, yernos y cuñados. Teniendo claro eso, es importante que cuando una persona se va a postular, y no solo para junta directiva, sino también por fiscalía, se tenga presente que no puede tener o mantener una relación por consanguinidad o afinidad con las personas que les mencioné. Otro aspecto importante, no pertenecer a ninguna otra junta directiva de una organización de desarrollo. Si ya determinada persona es afiliado, por ejemplo, a una asociación de desarrollo específica y también lo está en la asociación de desarrollo integral, pero resulta que en la integral es fiscal y se postula en la específica para ser tesorero o cualquier otro puesto de junta directiva, ese va a tener un impedimento de inscripción y se va a ver reflejado en la personería jurídica de la otra organización de desarrollo comunal porque les va a salir la leyenda de que deben nombrar en razón de que ya está activo en otra junta. Entonces, al estar activo en otra junta o en una fiscalía, ya no va a poder estar nombrado en otra junta directiva o en otra fiscalía de otra asociación de desarrollo de índole específica o en su defecto integral, independientemente de en cuál de las dos esté. Esta excepción aplica únicamente para quienes son designados como delegados para ocupar un cargo en una junta directiva o fiscalía de una asociación de segundo, tercer o de cuarto grado. Esa es la única excepción, pero en asociaciones de desarrollo base, que son las integrales y las específicas, es necesario que mantengan, que solo un puesto mantengan en una de las dos juntas directivas o una de las dos fiscalías.
¿Por qué es importante que los fiscales sean responsables, íntegros y comprometidos con la comunidad? Porque tienen completa responsabilidad sobre todas las, como les decía ahora, todas de supervisar ilimitadamente a la organización de desarrollo. Tiene la completa libertad y la completa atribución de revisar, emitir criterios, revisar estados financieros, solicitar estados financieros a la organización periódicamente, supervisar el cumplimiento de las resoluciones que tome la junta directiva o los mandatos de la Asamblea General, y si la junta directiva los está ejecutando acorde con lo ordenado. Puede revisar informes económicos anuales. Les decía ahora, puede asistir a sesiones de junta directiva con voz pero sin voto. Puede asistir a las asambleas generales, está en todo su derecho porque esta persona pues es afiliada a la organización, forma parte del quórum, entonces está en todo su derecho de asistir a las sesiones y rendir sus informes. De hecho, es necesario que a fin de periodo o las asambleas de medio periodo, los fiscales también rindan un informe en donde establezcan o le comuniquen a los asambleístas si tuvieron la necesidad de atender determinada situación o si todo trascendió, el año o los 2 años trascendieron sin ningún tipo de situaciones que alertaran o que llamaran la atención. Puede supervisar ilimitadamente y en cualquier tiempo a la organización, y la junta directiva está en la obligación de brindarle al fiscal cualquier información que consideren, ¿verdad? Por eso es que se necesita responsabilidad por parte del órgano fiscalizador para que asuma con compromiso las solicitudes y el puesto. Asumir el puesto de fiscal es tener conciencia de que eventualmente podrían toparse con la necesidad hasta de presentar ante estrados judiciales una denuncia contra la junta directiva o alguno de sus miembros por eventuales acciones ilícitas que se pudiesen estar cometiendo, o en su defecto iniciar procesos de retiro de credenciales, ¿verdad? Cualquiera de estas acciones, pues evidentemente tiene que estar muy bien documentado por parte del fiscal, ¿verdad? Para que pueda tener el respaldo y llevarlo a la Asamblea General de Afiliados para que ésta sea la que le ratifique o no el eventual retiro de credenciales contra miembros de junta directiva. Seguimos. Ok, ahí dentro de las principales funciones, como les decía, ¿verdad? Está el control financiero y el seguimiento de decisiones, revisar informes financieros periódicos, supervisar que se cumplan las decisiones de la Asamblea General, examinar el informe económico anual y los estados financieros, asistir a las sesiones de junta directiva solo con voz. Un poco de lo que les he venido mencionando. La Fiscalía está en la obligación y tiene la atribución de revisar informes financieros periódicos, de solicitar los informes financieros, los estados financieros, de solicitar las liquidaciones, independientemente de que se trate del fondo por girar o si eventualmente fueron financiados con el fondo de proyectos, pues también está en toda la libertad de solicitarle a la junta directiva los informes de la ejecución de estos recursos, verificar que se estén ajustando al plan de trabajo, que la junta directiva esté tomando los acuerdos previo a la emisión de los cheques o a realizar los pagos, examinar los informes económicos actuales y los estados financieros, el informe que se viene a presentar el 31 de enero de cada año acá, que hubiese sido debidamente revisado por el fiscal, que sea presentado en tiempo, que la junta directiva esté cumpliendo con la presentación de estos documentos en tiempo y en forma, porque el no presentarlo en tiempo también le acarrea a la organización otro tipo de sanciones o de otro tipo de situaciones que la posicionan en una condición complicada cuando no se cumple en tiempo con la presentación de los informes. Es responsabilidad del fiscal estar sobre la junta directiva, pendiente de que se estén presentando este tipo de informes y que se estén presentando los requerimientos ante la Dirección Nacional en los tiempos y en los plazos que están establecidos, para que se logre ajustar a la organización o a la junta directiva a un adecuado funcionamiento dentro de la organización, para que ésta fluya de mejor manera. Asistir a las sesiones de junta directiva solo con voz, como les decía ahora, pueden emitir un criterio, pueden dar una sugerencia, sin embargo, su voto no será contabilizado
dentro de las votaciones que vayan a mediar previo a la toma de algún acuerdo. Siguiente. Tenemos las otras funciones: supervisión activa e investigación, asistir a asambleas generales y presentar su informe, revisar operaciones en cualquier momento, acceso a libros, cajas, documentos, si tienen caja chica, revisar quejas de asociados e investigar, supervisar el proceso de liquidación si aplica. Algo de lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Asistir a asambleas generales, como cualquier afiliado tiene derecho a asistir a asambleas generales y presentar su informe. Lo ideal es que presenten un informe, así sea que tengan que rendir algún tipo de informe por alguna situación en particular o especial, lo ideal es que presenten su informe o en su defecto al menos decir que todo pasó y trascendieron los 2 años o el primer año sin ninguna novedad relevante. Revisar operaciones en cualquier momento, tiene acceso a libros, cajas, documentos, caja chica, ojalá estar pendiente de si, por ejemplo, tienen caja chica, que tengan reglamento de caja chica, que si tienen salón comunal, tengan un reglamento de uso del salón comunal. Estar tratando, procurar estar pendiente de que los aspectos legales y administrativos de la organización fluyan adecuadamente, ¿verdad? Para que también la junta directiva pueda trabajar en conjunto con la fiscalía en ese sentido. Recibir quejas de asociados e investigar, lo que les mencioné en un inicio, puede ser de oficio o a petición de parte. De oficio quiere decir que si el fiscal mismo está notando que hay algunas inconsistencias, si el fiscal mismo está notando que hay cierta hermetismo en la junta directiva, como que las cosas no están fluyendo, como que no me dan la información que pido, como que las cosas no van fluyendo de manera adecuada, el de oficio puede iniciar una investigación y no necesita el aval ni de DINADECO, ni de la Junta Directiva, ni de la Asamblea General. Tiene completa libertad para hacerlo él solo, generar la investigación y empezar a mostrar resultados. Solicitar información a los entes que considere pertinentes, puede ser a los equipos técnicos regionales, puede obtener copias de los expedientes acá en el departamento de registro, puede presentar consultas ante este departamento legal si es que tiene dudas con respecto a algún tema en particular. Todo puede hacerlo, tiene la atribución de hacerlo sin requerir el respaldo ni del resto de fiscales, si fueran que es más de uno. Pueden hacerlo los 3, si es que fueran 3 en conjunto, o solo uno de ellos, no necesita el aval ni la venia de los otros 2, ni de la Asamblea General ni de la Junta Directiva para poder hacer este tipo de investigaciones o acciones. Y supervisar el proceso de liquidación, si aplica. Este proceso de liquidación es el de liquidación de recursos, ¿verdad? Lo que les decía ahora, independientemente de que se trate del fondo por girar o de los recursos del fondo por girar, que son los que se distribuyen anualmente, o si la organización fue beneficiada con un monto determinado para el financiamiento de proyectos. Todavía cuando son montos mucho más elevados es importante que se genere una adecuada supervisión por parte del órgano fiscalizador en el uso de los recursos que se le están girando a la organización de desarrollo para verificar un adecuado cumplimiento de acuerdo a la normativa y al quehacer comunal. La siguiente. Después tenemos la gestión interna de la Fiscalía, coordinar con el tesorero para presentar el inventario del patrimonio al cierre del periodo, reunirse cuando sea necesario y cumplir con funciones adicionales establecidas por la ley, el reglamento o el estatuto. Esta función de coordinar con el tesorero para presentar el inventario del patrimonio al cierre del periodo es una función de relevancia para el órgano fiscalizador. Muchas organizaciones tienen a su haber patrimonio, ¿verdad? Tienen salones comunales, tienen mobiliario, tienen equipo, tienen oficina, tienen una serie de patrimonio que forma parte del haber de la organización y que inclusive no se encuentra ni documentado ni establecido en un libro de cuáles son cuál es el patrimonio de la organización o si tienen mobiliario de equipo, si este está plaqueado. Parte de las buenas normas contables es que si tienen mobiliario, equipo, esté plaqueado, ¿verdad? Lo tengan plaqueado para que a la hora en que
en que tengan que estar entregando informes y rindiendo cuentas, siempre logren contabilizar la cantidad justa y exacta del mobiliario o el patrimonio con el que cuenta la organización. Y le corresponde al fiscal precisamente en conjunto con el tesorero hacer esa verificación. Estar pendiente de que el mobiliario, el equipo, el patrimonio, los activos de la organización estén resguardados en un lugar seguro, estén bajo llave, que estén bajo custodia de la organización de desarrollo y no en la casa de ninguno de los miembros de junta directiva o no en la casa del mismo fiscal, sino que se logre determinar que este patrimonio está resguardado cuando se trate de mobiliario y equipo en un lugar justo, preciso, seguro, y velar por que cada vez que se rinda un informe junto con el tesorero, se logre determinar que el patrimonio está completo o en su defecto, si hubo algún tipo de situación que ameritara rendir un informe distinto, pues por lo menos tener la certeza de qué fue lo que pasó con aquellos activos o con aquel patrimonio por el cual se tuvo que rendir un informe diferente al que quizás se había presentado en años anteriores. Reunirse cuando sea necesario, esto es eventualmente si hubiera más de un fiscal que tienen la posibilidad de reunirse también como por aparte, no necesariamente con la junta directiva para tomar sus decisiones, para tomar sus acuerdos. Sería fundamental incluso que el fiscal o el órgano fiscalizador pues también tenga un libro debidamente legalizado que sea llevado al equipo técnico regional para se le legalice el respectivo libro y también ahí él pueda ir haciendo anotaciones de sus gestiones y de todos los acuerdos que unilateralmente o en conjunto con el resto de fiscales tomaría para un correcto accionar de la asociación y cumplir con las funciones adicionales que eventualmente le puedan estar establecidas, ¿verdad? Podría ser que la junta directiva determine que el fiscal sea el encargado de administrar eventualmente el salón comunal o el encargado de administrar la plaza de fútbol o el encargado de administrar la cancha de básquet o la de voleibol de la comunidad y se le asignan funciones especiales relacionadas con esa administración y pues, también estaría en completa capacidad de asumirlas en el tanto pues tenga disposición para ello y no tendría ningún impedimento tampoco en ese sentido. La siguiente, Michelle. Dice, bueno, tenemos el artículo 52 ya con respecto a lo que es la responsabilidad personal. El artículo 52 nos dice que cada fiscal es individualmente responsable por su actuación o su omisión. Debe de cumplir con las obligaciones establecidas en la ley, el estatuto y el reglamento de la propia asociación en este caso. Efectivamente, las asociaciones las personas, que ejercen la fiscalía serán individualmente responsables por el incumplimiento a sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tan responsable puede ser un fiscal por una actuación como por una omisión. De ahí la importancia, ¿verdad?, de que quienes asuman el puesto de la fiscalía sean personas responsables con las características que mencionamos anteriormente, siendo que su función es una función de relevancia para un correcto funcionamiento de la organización de desarrollo. Les mencionaba hace unos minutos que un fiscal puede llegar al punto de tener que denunciar por malversación de fondos, por desvío de recursos ante las instancias judiciales pertinentes a determinados miembros de junta directiva en razón de alguna investigación que haya determinado y el no hacer o el haber conocido que se estaban dando situaciones irregulares dentro de la junta directiva y no haber actuado también lo hace responsable por no haber actuado oportunamente o por haber sido omiso en su actuación cuando debió cumplir con las labores reglamentarias que estaban dadas para que como fiscal actuara ante una eventual situación que se lograra cumplir o que más bien que se diera dentro de la junta directiva. Debe cumplir las obligaciones establecidas en la ley, el estatuto y el reglamento de la asociación. Haríamos referencia eventualmente a que tengan un reglamento de la fiscalía propiamente, ¿verdad? Que se quiera decir que la fiscalía tiene un reglamento propio para su funcionamiento. Puede serlo, pueden tenerlo, sin embargo, no puede ir en contra de lo que establece
la ley y el reglamento de Dinadeco propiamente dicho, ¿verdad? Así como con cualquier reglamento que la asociación quiera emitir, ninguno de ellos puede ir en contra de lo que está establecido en la ley y el reglamento nuestro, ni en el propio estatuto de la organización, o eventualmente pues podrían recurrir a reformar el estatuto de la asociación y ahí establecer otro tipo de funciones, las cuales eventualmente podrían ser delegadas al fiscal de la organización. La siguiente. ¿Qué hacer ante estas irregularidades? Cualquier asociado puede presentar una denuncia formal y la fiscalía entonces debe investigar los hechos, emitir un informe para la asamblea, proponer medidas o sanciones si corresponde y también puede actuar de oficio. En casos graves debe convocar a una asamblea extraordinaria para tales efectos. Esto lo tenemos regulado en el artículo 53 del reglamento de la ley 3859. Efectivamente, cualquier asociado puede venir y denunciar por escrito y de forma fundamentada ante la fiscalía cualquier actuación irregular que se denote dentro de los miembros de la junta directiva, si es que hay grados de afinidad o por consanguinidad dentro de la junta directiva, puede venir y decirle al fiscal que hay una actuación irregular en ese sentido y el fiscal debe de actuar inmediatamente. Debe hacer una investigación de los hechos, comprobar y corroborar que efectivamente hay una actuación irregular ahí, que se detectó un vicio o un actuar irregular dentro de la junta directiva, prepara un informe para dichos efectos. En el caso de que la sanción sea destituir al miembro de junta directiva que se haya incurrido, es importante que se le aplique previamente el debido proceso antes de generar la destitución o generar un nombramiento por medio del cual esta persona va a ser destituida. Debemos recordar en ese sentido que el debido proceso es una garantía constitucional. Cualquier miembro de junta directiva o fiscalía que esté nombrado en su puesto para ser removido del mismo debe aplicársele el debido proceso antes de cualquier acción registral que se pretenda para que sea removido o desinscrito ante el Departamento de Registro. Entonces, el fiscal, al haber encontrado algunas irregularidades y determinar que la sanción es la destitución del cargo contra el determinado miembro de junta directiva o eventualmente contra un afiliado, pues que también podría ser que sea contra un afiliado, es necesario implementar el debido proceso y en última instancia ya como el último de las acciones a tomar es convocar a una asamblea extraordinaria, rendir el informe respectivo, conceder el derecho de defensa al miembro directivo o al afiliado en esa asamblea y ahí sí entonces proceder eventualmente con el retiro de la credencial o la desafiliación y en el caso de miembros de junta directiva pues nombrar quien le sustituye. Sin embargo, es una garantía procedimental que debe cumplirse porque de lo contrario pues podría haber eventualmente acciones de nulidad que conlleven a que los acuerdos tomados en esa asamblea estén revestidos de nulidad por una falta al debido proceso contra un miembro de junta directiva o un afiliado al que no se le resguardó ese principio constitucional. Les decía ahora hace unos minutos que también podía actuar de oficio y esto es simplemente que si él nota que hay inconsistencias, que la junta directiva no está acatando los acuerdos de asamblea general, que la junta directiva se está apartando de los acuerdos de la asamblea general, o que los están acatando a medias, a su conveniencia, todo ese tipo de cosas que debe de irlas documentando y debe de irse armando del elemento probatorio que es el que le va a permitir a posteriori lograr la destitución de un miembro de junta directiva porque es con lo que va a poder probar ante los asambleístas que aquel miembro de junta directiva actuó de manera irregular, apartándose del mandato de la Asamblea General, que como máximo órgano pues es el que de alguna manera establece cuál va a ser la línea de acción de la asociación y la junta directiva pues es ese brazo articulador que es el que va a venir a ejecutar los acuerdos de la Asamblea General que vienen en función de la decisión de la mayoría, pues que son los afiliados que conforman la Asamblea General. Y una vez esté convocada la Asamblea, pues ahí se presentan todos los informes respectivos. La siguiente. Recomendaciones prácticas para con los fiscales, mantener actualizados los registros
no solo claros, ¿verdad? Sino también actualizados, lo que les decía ahora, documentar toda actuación, solicitarle por escrito a la junta directiva lo que consideren pertinente. La junta directiva, al estar representando a la organización de desarrollo, que es un sujeto de derecho privado, le aplican los plazos de respuesta que están establecidos en la ley 9097 sobre el derecho de petición, que son 10 días hábiles después de recibida la consulta. Tiene la junta directiva para atender cualquier consulta que los afiliados, o en este mismo caso el órgano fiscalizador, someta a su consideración, si es que está pidiendo libros, si es que está pidiendo copias, si es que está pidiendo estado financiero, si es que está pidiendo informes de liquidaciones. El fiscal lo solicita por escrito y la junta directiva tiene 10 días para facilitarle la información. Tienen que ajustarse a ese plazo. Eventualmente la organización podría verse expuesta a un recurso de amparo por falta de respuesta, y la sala lo acogería en esa línea si es que la junta directiva no atendió lo solicitado en el plazo de los 10 días. Trabajar en equipo y reunirse con regularidad es muy importante, que aunque sea un tema que tengan para tratar, se reúnan con con extrema regularidad, estar siempre aperturados a lo que cualquier afiliado tenga para decirles, no menospreciar cualquier acción y no simplemente pensar que puede ser un chisme de barrio, ¿verdad? Pueden haber cosas detrás que tal vez los fiscales no han visto, pero que otras personas sí están viendo y es necesario, pues, de alguna manera supervisarlos, mantener la independencia e imparcialidad, no generar ese compadrazgo con los miembros de junta directiva, porque entonces se le falta la credibilidad. La fiscalía pierde su objetividad, ¿verdad? En razón de la amistad que puedan tener los miembros de junta directiva con los de la fiscalía, y necesitamos que la persona que esté en la fiscalía sea completamente objetiva en razón de las acciones de la junta directiva. Mantener informada a la comunidad de forma clara y oportuna, y muy importante también sencilla, para que todos entiendan en la colectividad y en la comunidad de qué se trata el informe eventualmente que estaría rindiendo el fiscal ante los miembros afiliados de la organización en razón de las investigaciones que eventualmente pudiese haber hecho sobre determinadas situaciones, ¿verdad? Estas, algunas de las recomendaciones que es importante que los miembros de la fiscalía pues las pongan en práctica para, para tener presente un buen desarrollo de las funciones como fiscal. Continuamos, Michelle. Ok, bueno, dice, gracias por asumir este compromiso. Ustedes son los ojos y la voz de la comunidad dentro de la organización. Su rol es clave para construir confianza, transparencia y justicia en el trabajo comunal. Una frase sumamente aceptada y muy importante, porque efectivamente eso es lo que necesitamos, que por medio de la fiscalía se transmita transparencia y justicia, y no que se crea que el fiscal también forma parte de la junta directiva y que por ende pues no es mucho lo que hacen, ¿verdad? Eh, Muy importante, no solo con respecto al tema de los fiscales, sino cada miembro de junta directiva que se postula en una asamblea general conozca el compromiso con el que debe asumir el puesto y las responsabilidades que cada uno de esos puestos conlleva, ¿verdad? Es bastante importante tener clara esa parte. Muchas gracias a Cintia por esta exposición tan clara. Cintia, hay algunas consultas que están en el chat. Yo hice un resumen para ir fundiéndolas como por temática. Y una de ellas es si en la Asamblea General que el fiscal debe presentar un informe, ese informe debe entregársele a la Junta para recibir un visto bueno antes de ir a la Asamblea a presentarlo. No, el órgano Esa es una. fiscalizador es independiente de la junta directiva y él no necesita que la junta directiva le avale ningún informe, ¿verdad? Lo lleva elaborado por él mismo o por el resto de fiscales. Si son 3 fiscales, puede ir el informe firmado por los 3 fiscales. Si alguno de los fiscales se aparta del criterio que está rindiéndose en el informe, puede hacerlo saber también en el mismo informe que se aparta del criterio de los demás, pero no tiene que ser aprobado por la junta directiva, va a ser aprobado por la Asamblea General. En cuanto a las reuniones de junta directiva,
Una de las consultas es si la persona encargada de la fiscalía hace alguna propuesta, esta puede quedar en actas o no, o se omite de la toma de nota. Esto porque él tiene voz, pero no tiene voto, ¿verdad? Así es como lo aclara el compañero, pero normalmente lo que él aporta no queda ahí escrito, ¿verdad? De alguna forma que haga alguna llamada de atención o demás, nunca queda en actas. Por eso es importante que eventualmente el fiscal también tenga su libro de actas, ¿verdad? Que también lleven un libro de actas a legalizar al equipo técnico regional y que éste pueda consignar en el libro No todas las está, sesiones señor. que está asistiendo, No se acuerda de mí. más no con voto, pero que efectivamente Cintia, está consignada esa anotación, Cintia. haciendo esa observación, está haciendo una sugerencia, la cual eventualmente puede ser acogida o no por el resto de miembros de junta directiva, pero sí sería bueno que también lo documente. Perfecto. Cintia, también pregunta a un compañero, que a quién tienen que acudir cuando ellos tienen que reportar algo que no sea legal o que esté con poca transparencia. ¿Dónde hacen ellos ese reporte? Bueno, y aquí queda claro que a la Asamblea General, ¿verdad? ¿Cómo le va? Y El también médico no me en ese conocía, mismo doña Flor. sentido, vamos a ver, necesitamos que cuidemos los micrófonos. Vamos a Ah, ver, es que por aquí no sí, puedo ver pues, ¿qué te a veo? quién se le... Doña Cintia Castro, me parece es la que tiene micrófono. Ah, ok. Ay, espérate, porque estoy en esta. Listo, doña Cintia, gracias. En ese sentido, viene ahí otra consulta que tiene que ver de que si Dinadeco les da algún acompañamiento en el caso que tengan que ir a fiscalía o a hacer alguna denuncia penal, si hay algún acompañamiento o apoyo en esa parte a las personas encargadas de ese Sí. rol en la Bueno, sociedad. ahí lo que tenemos que hacer es separar los supuestos, ¿verdad? Si estamos hablando de fondos públicos que eventualmente se tratara de recursos del fondo por girar o del fondo de proyectos, podrían acudir eventualmente al Departamento de Auditoría Comunal y solicitar una auditoría o un auditoraje a esa organización. Los compañeros se van a desplazar al lugar con las pruebas pertinentes, ¿verdad? Que ustedes puedan aportar y ellos harían un auditoraje si se trata de fondos públicos. Si estamos hablando de fondos privados, nosotros sugerimos que se vayan directo a la fiscalía a interponer la denuncia, en razón de que nosotros no tenemos injerencia y fiscalización sobre fondos privados. Entonces, en ese sentido, si ustedes consideran que la eventual malversación o el desvío de los recursos se está dando de los dineros que ingresan del salón comunal o que ingresan de la cancha de fútbol o que ingresan, ¿verdad? Que eventualmente no hubiesen sido financiados con fondos de Dinadeco, sino que sea una donación que un tercero le hizo a la asociación y lo están lucrando con él, es mejor que se vayan directamente a la fiscalía a interponer la denuncia, como les digo, con el elemento probatorio suficiente o al menos el argumento válido para que el órgano, en este caso la Fiscalía de la República, ¿verdad?, pueda hacer las investigaciones pertinentes. El acompañamiento, no, nosotros no podemos brindar ese acompañamiento. Acá todos los abogados de Dinadeco nos acogemos al régimen de prohibición, por ende tenemos impedimento para brindar acompañamiento a las asociaciones de desarrollo más que el que ya les brindamos. Como les decía ahora, si tienen dudas o tienen alguna consulta, nos pueden hacer por escrito o vía correo electrónico esas consultas. Nosotros tratamos de evacuarles las consultas por escrito y establecemos el procedimiento a seguir para que eventualmente puedan tomar las acciones hacia afuera. Ok, otra pregunta, Cintia, que ha sido recurrente no solo aquí, sino que también se le hace al Departamento de Capacitación, que es donde yo trabajo, es acerca de cuando una persona fiscal quiere conocer los estados financieros de la organización y se los pide a la persona encargada de contabilidad, de la contabilidad de la organización. Si puede pedirlos directo al contador o si tiene que hacerlo a la junta directiva para poder conocer esos estados financieros. Puede pedirlo cualquiera de las dos, ¿verdad? En función de eso, el hecho de que tengan un contador, ¿verdad? No inhibe al tesorero de la organización de las responsabilidades de llevar la contaduría que también tienen dentro de la junta directiva, ¿verdad? Sabemos que el contador está exigido a las asociaciones de desarrollo siempre que los montos superen los 5 millones al año.
Ahí es cuando se prevé que ellas tengan un contador. De lo contrario, quien debería de hacerse cargo de la contabilidad de la organización y de todo lo relacionado con los temas contables es el tesorero de la organización. Sin embargo, puede hacerle si tienen la certeza de que la información no va a estar en manos de quien funge como tesorero o tesorera, pues la información se le solicita que la tenga. Bueno, hay varias preguntas un poco alejadas o que son más cercanos a otro tema, como el proceso de desafiliación, cómo se lleva a cabo, y otra que tiene que ver si la persona de la secretaría de la organización tiene la compu de la asociación, me imagino que en la casa, ¿verdad? Que si eso es permitido. Esas dos preguntas. Bueno, vamos a ver, si son activos de la organización, como les decía ahora, es importante eh, que si la asociación no tiene una oficinita donde tener los activos y el patrimonio de la organización y están en casa de uno de los miembros de junta directiva, al menos así lo conozca la Asamblea General y de alguna manera tengan un acuerdo que respalde que quien funge como secretario o secretaria de la organización va a tener el activo, en este caso informático, el activo sí informático de la organización en su casa porque funge como secretario. Y o secretario, y que esta otra persona pues sepa que sus funciones están limitadas con respecto al equipo informático con la asociación de desarrollo, ¿verdad? Porque es un patrimonio que le pertenece a la asociación y que eventualmente pues responderá por los daños que pueda sufrir el equipo informático. Pregunta si cuántas actas pueden estar atrasadas en el libro, dice una doña Marlene. Y también si el fiscal renuncia, esta es otra pregunta, pero deja el informe, ¿puede la junta directiva tomar la decisión de no leerlo en la asamblea, ese informe que dejó el fiscal? También tenemos a don Eduardo con la manito levantada. Ahorita le damos la palabra a don Eduardo. Ok, no debe haber ningún acta atrasado. Si yo sesioné hoy y vuelvo a sesionar en 15 días doy lectura al acta de hoy y ratifico acuerdos y firmo actas. No pueden haber actas atrasadas en los libros, ¿verdad? Eventualmente, si la organización va a ser sujeta de una investigación y los libros son secuestrados, son traídos a la investigación, se van a observar esas anomalías y esas inconsistencias, y eso es parte de las funciones de la junta directiva, de quien funge como secretaría, y eventualmente podría ser objeto de un proceso de retiro de credenciales ante el incumplimiento de funciones por no llevar las actas de junta directiva, en este caso, al día, ¿verdad? El anterior que me preguntó del proceso de desafiliación, bueno, es apegado al principio, al debido proceso, ¿verdad? Porque no la contesté anteriormente. Está pegado al debido proceso. Este debido proceso implica tomar el acuerdo para notificarle a la persona que va a ser desafiliada de la organización. Esta persona tiene derecho a presentar recurso de revocatoria con apelación en contra de ese acuerdo. El acuerdo de revocatoria lo va a resolver la misma junta directiva o el órgano fiscalizador, y cualquiera de los dos órganos tiene que convocar a una asamblea general extraordinaria para conocer el recurso de apelación, donde esta persona va a ir a ejercer ahí su derecho de defensa. ¿Verdad? Básicamente ese es el procedimiento. Y la otra que me preguntaste, después de la de las actas, ¿cuál era? No, eran esas, cuántas actas atrasadas y sobre el proceso de desafiliación. Recordar aquí algo que la licenciada nos dijo sobre los temas de consanguinidad, porque dice que si pueden haber en la asociación, me imagino es en la junta, dos hermanos, aunque tengan diferente apellido, no, son hermanos, ¿verdad? Siguen siendo hermanos. Entonces, en ese caso hay que revisar esto de la consanguinidad. Y por otro lado, que todas las facturas que sean cobradas a la organización tienen que estar hechas a nombre de la asociación, no pueden estar hechas a nombre de algún miembro de la junta. Esas son dos. Nos preguntan aquí un correo para pedir consultas sobre este tipo. Yo les estoy facilitando el suyo, Cintia, y usted ahí puede delegar a su equipo. Y nos pregunta doña Andrea, cuando hay un órgano fiscal con 3 personas, ¿cómo eligen quién lo coordina? Esa es una pregunta que nos hace ella. La fiscalía. Bueno, ya eso lo eligen entre ellos mismos, ¿verdad? Ya entre ellos tres se pondrían de acuerdo para ver quién va a ser la persona encargada de generar la coordinación, pero tiene que someterlo, digamos, a votación entre ellos mismos. Así. Deliberar entre ellos quién se encargaría de tener la coordinación.
salvo que en el estatuto de la organización se regulara algo, qué sé yo, el que tenga mayor edad o el que haya tenido más experiencia o el que ya haya sido fiscal anteriormente, o salvo que en estatutariamente le hayan establecido un requisito adicional para poder determinar quién ejerce la coordinación, tendría que ser un acuerdo entre ellos. Ok, en asamblea, Cintia, nos preguntan quién debe presentar el informe de tesorería, si es el contador o si es la tesorería, y que si en 2 meses no se ha reunido la junta, ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal? ¿Qué es lo que puede hacer? Sí, bueno, el informe lo rinden los miembros correspondientes, ¿verdad? La junta directiva la tiene la representación, el presidente de la organización, él rinde el informe de la presidencia, el informe de la tesorería lo debe de rendir el tesorero de la Organización de Desarrollo Comunal, eventualmente podría llevar a su soporte técnico, que en este caso sería el contador, y ante cualquier duda o cualquier eventualidad contable ahí que se pueda presentar, el contador podría evacuar la duda, ¿verdad? En razón de lo anterior, pero sí le corresponde al tesorero de la organización rendir su informe ya por una responsabilidad que tiene vía reglamento, ¿verdad? Recordé que me preguntaste lo de el informe del fiscal y si el fiscal renuncia antes, quién lo rinde, si la junta directiva está en la obligación de leerlo. Estaría en la obligación de leerlo, ya que si el fiscal dejó el informe, debe de rendirse ese informe ante la asamblea y leer el informe tal cual el fiscal lo dejó rendido, porque es parte de los informes que tienen que darse en asambleas de medio periodo y de fin de periodo. Ok, ya aquí nos quedan dos consultas sobre una, si todo alquiler del salón comunal debe ser facturado electrónicamente. Correcto. Y otra pregunta es que se le paga a un familiar de alguien de la junta para la limpieza del salón, que si eso corresponde. Bueno, sí, esas dos preguntas que tienen que ver Y con pagos. el tema de la facturación propiamente pasa por una norma contable en el sentido de que la asociación está brindando un servicio o está vendiendo un servicio o prestando, ¿verdad? Vendiendo un bien o prestando un servicio. Entonces, en este caso, tiene que estar la asociación inscrita también para poder generar la facturación electrónica con la que va a poder venir a justificar en el informe económico los gastos que está haciendo la organización en razón de los pagos que está generando. Igual si genera una compra. Si viene y compra, por eso la factura tiene que venir a nombre de la Asociación de Desarrollo y tiene que darse una factura por el régimen simplificado o la facturación electrónica, ¿verdad? Para poder corroborar que la organización está cumpliendo con en este caso, obligaciones tributarias que tiene como sujeto de derecho privado que es y ajustarse a esas normativas tributarias, ¿verdad? Y eventualmente sí podría, no tendría ningún impedimento que un familiar de uno de los miembros de junta directiva sea el que realice las labores de limpieza del salón, pero para ante este supuesto, lo que se les recomienda a los miembros de junta directiva es que se abstengan de emitir el voto de que la persona, que el miembro de junta directiva, qué sé yo, que Hágalo. la hija del tesorero es la persona que va a limpiar el salón, que el tesorero se abstenga de emitir su voto, de emitir comentarios, de presentar deliberaciones cuando se vaya a tomar el acuerdo de contratar a esta persona, porque ahí sí podríamos inferir que está legislando en beneficio propio porque el recurso de la organización está siendo trasladado a un familiar directo suyo, ¿verdad? Y que eso pues la Asamblea General también lo conozca. Ok, muchas gracias, Cintia. Don Eduardo, adelante con su consulta. Hola, buenas tardes. Ok, Buenas tardes. conociendo que el fiscal, cualquiera de los tres fiscales hace su labor y documenta algo indebido, ya sea que proceda una institución de un miembro de una junta directiva o un miembro de la asociación, presenta su informe, se habla del debido proceso. A mi entender, el debido proceso es que la otra persona se vaya a defender, pero ¿cuál es el debido proceso correcto que se debe guiar, que se debe seguir para que eso quede limpio y bien hecho? Obviamente se deberá presentar a la asamblea de asociados, ¿verdad? Para llegar a ese fin de institución, pero ¿dónde está establecido? ¿Cuál es el debido proceso? Ok, es que vamos a ver, el debido proceso está establecido en la Constitución política, ¿verdad? Dice que cuando toda persona va a ser sometida a un tipo de sanción o se le va a retirar en este caso
la credencial a un miembro de junta directiva se ve como una sanción, ¿verdad? Debe aplicarse el debido proceso. En sujetos de derecho privado, lo que la Sala Constitucional nos ha dicho es que se le deben aplicar las garantías mínimas del debido proceso. ¿Cuáles son las garantías mínimas del debido proceso? El comunicarle los actos, el venir con el expediente o con la información debidamente conformada y decirle, mire, es que a usted se le va a retirar la credencial porque consideramos que usted incumplió las funciones de presidencia, porque usted no hizo esto, esto, esto y esto, porque a usted la asamblea le ordenó tal cosa, porque usted tomó una decisión distinta, porque usted está actuando solo en representación de la asociación, porque no estamos sesionando, porque o sesionamos y solo su opinión es la que cuenta, ¿verdad? Ustedes ahí hacen una lista de las acciones que eventualmente puede estar incurriendo el miembro de junta directiva y se le comunica al miembro de junta directiva esta inconsistencia. Ideal que la persona lo reciba de puño y letra, que quede recibido el día en que esta persona lo recibió el documento. A partir de ahí, en razón del debido proceso que tiene para presentar recurso de revocatoria y apelación, va a tener 3 días para presentar el recurso de revocatoria entre la misma junta directiva o el órgano fiscalizador, si este fue el que le inició el proceso. Y ahí él va a puede presentar las pruebas que considere pertinentes, a como puede no presentar nada y decirles, me voy a la Asamblea General, que es la que me va a ratificar si me quitan o no. En ese lapso de tiempo, ustedes ya tienen que haber convocado a Asamblea General extraordinaria para conocer efectivamente el proceso de retiro de credenciales o de desafiliación de este miembro. Si él desea llegar a la asamblea con un abogado, puede hacerse asistir con un abogado, aunque este abogado no sea afiliado a la organización, porque es parte del debido proceso. Yo tengo derecho a hacerme representar por un profesional en derecho que me respalde. Puedo abstenerme de decir cualquier cosa, puedo haberle firmado un poder al abogado y el abogado va a hablar por mí. Todo eso es parte del debido proceso, a como puede que yo ni tan siquiera llegue a la asamblea y ustedes tomen la decisión, porque a mí me dio lo mismo que me aplicaran el debido proceso de desafiliación o no, pero sí tiene que concretarse con la Asamblea General. Aspectos importantes, la intimación, fijo, tienen que decirle por qué lo van a quitar para que la persona sepa a qué es a lo que contra qué argumentos es que se va a ir a defender. Tener acceso a la fase recursiva ante la Junta Directiva o ante la Fiscalía. Si presenta el recurso de revocatoria, tienen que contestarle el recurso de revocatoria, tienen que verlo en una sesión de junta y contestarle que se vio en sesión de junta el recurso y que la decisión se mantiene invariable, o si la variaron por alguna razón también se lo comunican y ahí le comunican que la Asamblea General se llevará a cabo en tal fecha para que se haga presente a ejercer su derecho de defensa ante el resto de afiliados y ahí se cerraría el... Evidentemente después de la asamblea va a venir un proceso de acción de nulidad, como toda asamblea, ¿verdad? Que tienen 8 días para presentar acción, puede que accione, puede que no. Si acciona, nosotros aquí lo veremos y ahí es donde la junta directiva tiene que armarse con todo el elemento probatorio de que fue notificado, de que sí se lo llevaron. Si no lo quiso recibir, voy con testigos, mire, es que no lo quiso recibir y las personas firman de que no quiso recibirlo. Y con eso doy por enterado, en este caso a Dinadeco, de que sí lo intentamos notificar, solo que no lo quiso recibir, ¿verdad? Esos pequeños detalles son los que pueden hacer la diferencia. Le entiendo que la Asamblea ratifica la destitución, pero puede haber un recurso de nulidad que la Junta lo va a conocer, pero tiene que ser nuevamente en otra sesión extraordinaria donde los asambleístas ratifican eso. No, si en la Asamblea General los afiliados ratificaron la destitución, se abre el proceso de acción de nulidad dentro de los 8 días. Pero si nosotros revocamos, decimos, no, la acción de nulidad se rechaza, el acuerdo quedó en firme y Ok, ya quedó destituido. No es que tienen que volver a convocar, salvo que el debido proceso no hubiese estado bien aplicado y ahí sí nosotros les digamos, no, si es que la acción hay que acogerla, porque ustedes no le notificaron, porque ustedes no lo buscaron, porque ustedes no lo intimaron correctamente, porque aquí le dijeron A y en la asamblea fueron a decir B y C, pero él no sabía que contra la asamblea iba a tener que defenderse B y C, sino que solo contra A. Entonces hubo una violación al debido proceso y entonces sí hay que volver a hacer una asamblea eventualmente. Pero en perfecto, principio nos quedaríamos solo con la primera. perfecto, gracias, me queda claro. Con gusto. Don Tomás, adelante. Que si no, doña Lidia, que tiene la manita levantada también. Ajá. Ah, bueno, ahí está. Buenas tardes. Diga que es Martín Orozco, porque está Martín loco. Orozco, Asociación de Santa Rosa de Turrialba.
tengo dos consultas. La primera es, cuando se hace un servicio y se utiliza dinero de la caja chica, un servicio prestado a la asociación, ¿se requiere factura o con un recibo? Ya que muchos prestatarios de servicios no están registrados simultáneamente para emitir la factura. Y la segunda consulta es la consanguinidad entre yerno-suegra, en el cual se ratificó el fiscal y por un error involuntario nos dimos cuenta de que hay consanguinidad de yerno-suegra y la responsabilidad que representa eso en el caso, ella es vicepresidenta de la asociación. Entonces, si hay alguna sanción o hay que nombrar nuevo fiscal, es mi pregunta. Sí, en el caso de las facturas, no me queda claro quién presta el servicio, si el servicio lo presta la asociación o si son las personas que le prestan el servicio a la organización. En cualquiera de los dos, digamos, ahí lo que hay que tener claro es, en cualquiera de los dos supuestos, la proveniencia de los fondos. Porque si son fondos privados que se generan, por ejemplo, del alquiler del salón comunal y eso lo tienen dentro de caja chica, por ejemplo, y necesitan pagar la chapia de los alrededores del salón comunal y lo hacen con fondos privados, pueden dar un recibo, un talonario de recibo contra el que la persona que brindó el servicio recibe el pago. Y ustedes eso lo reflejan en el informe económico, pero no tienen que liquidarlo. Pero si eso está incluido o si eso más bien proviene, esos pagos se hacen con el fondo por girar, ahí sí es necesario que tengan facturación electrónica o por el régimen simplificado y que la persona a la que ustedes contratan esté inscrita ante tributación para poder emitir esta facturación por cualquiera de los dos regímenes, ¿verdad? Ya sea por facturación timbrada o por el régimen, el otro régimen, ¿verdad? El régimen simplificado, porque ahí lo que es necesario que tengamos claro es la proveniencia de los recursos. Y en el caso de la consanguinidad entre vicepresidente y fiscalía, ¿verdad? Eh, Me parece que en todo caso, para generarle la menor afectación posible a la organización, sería prudente que renuncie el fiscal, ¿verdad? Porque si renuncia la vicepresidenta, la junta directiva va a quedar desintegrada y por ende inhabilitada para seguir funcionando y inmediatamente convocar asamblea general para nombrar al fiscal que sustituya a la persona que tuvo que renunciar por el grado de consanguinidad, de afinidad en este caso. No va a haber sanción en el tanto se vea la buena fe de la organización a tratar de subsanar el inconveniente, ¿verdad? Porque nosotros no nos vamos a dar cuenta de esa inconsistencia si no se nos ni al tanto de que hay una incompatibilidad ahí, ¿verdad? El botón, ¿no? Ok, tenemos a Lidia, Edgar y Tomás y terminamos ahí las consultas para que no se nos haga muy tarde tanto a ustedes como a nosotros y lograr terminar con el tema. Entonces, doña Lidia, adelante. Ok, o don Edgardo, entonces. Ok, aquí hay otras preguntas. Dice sobre el pago de dietas, si eso es permitido y dónde se depositan las donaciones, en cuál cuenta de la organización se depositan las donaciones. Ok, las donaciones se depositan en la cuenta de fondos privados, si fueran donaciones en efectivo, ¿verdad? Se depositan en la cuenta de fondos privados de la organización y el pago de dietas tiene que estar aprobado por Asamblea General de Afiliados y no procede el pago de dietas con fondos públicos. Está completamente prohibido el pago de dietas a miembros de junta directiva con recursos públicos. Con fondos provenientes del origen público. Si desean pagar dietas con fondos privados, pueden hacerlo. Sin embargo, sí es recomendable por una sana práctica contable que tengan un reglamento para el pago de dietas en la que se establezca el monto que se va a cubrir por sesión
y si habría alguna restricción de que no se pague dieta si se incorpora a la sesión 10 minutos después de haber iniciado, o si se retira con anticipación, tampoco se le cubriría. Este reglamento del pago de dietas debe ser llevado a la Asamblea General de Afiliados y aprobados por la Asamblea para que quede evidenciado en los ingresos y egresos, en los informes económicos que presenta la asociación. Bueno, hay una pregunta sobre la renuncia de la vicepresidencia. En ningún caso el fiscal asume el puesto de alguien de la junta directiva, porque son dos órganos diferentes. Y si alguien de la junta directiva cambia de domicilio, debe renunciar o debe informar lo que pasa ahí. Esa sería la última pregunta que tenemos, Cintia. Sí, lo correcto es que lo informe y que renuncie formalmente para que la junta directiva, o en este caso el fiscal, convoque asamblea para nombrarle quien le sustituye, ¿verdad? Antes de que eso sea más bien puesto como tipo de denuncia acá y se tenga que intervenir de manera diferente, en el sentido de que la persona no vive, ya no reúne el requisito de vivir en la comunidad, pero sigue siendo miembro de junta directiva o fiscalía. Entonces, lo correcto sería que lo comunique y renuncie. Buenas tardes. Mi nombre es Edgardo Camacho de la Asociación de Desarrollo de San Rafael de Heredia. Quería preguntar, yo soy el fiscal, quería preguntar que, por ejemplo, cuando nosotros revisamos los libros de membresía de la asociación, hay muchos que ya han salido que ya han salido de vivir del pueblo, se han ido a vivir a otros lados y nosotros podemos desafiliarlos automáticamente o tenemos que llevarlo a una asamblea general para que tenga el debido proceso. Efectivamente, tienen que llevar, mientras sean personas que se mantienen con vida, que ustedes conozcan que se mantienen con vida, tienen que aplicarles el debido proceso, no necesariamente de la manera tan individualizada como se le expuse al otro compañero, porque si son varias personas, ustedes no conocen el lugar de residencia, el nuevo lugar de residencia de estas personas, lo que pueden hacer es que cuando realizan la divulgación y la convocatoria de la asamblea, ponen el nombre únicamente, el nombre, ¿verdad? Sin mayores datos, sin correos electrónicos, sin números de teléfono, solo el nombre de la persona en una lista y la ponen a la par de la divulgación, del rótulo que estén poniendo para divulgar la asamblea, o si lo van a hacer en redes sociales, la divulgación igual, ponen que estas personas están siendo sometidas al debido proceso para desafiliación porque ya no viven en la comunidad y hacen la divulgación, en conjunto con la lista de personas que va a ser sometidas al proceso y así lo llevan. Si les presentan el recurso de revocatoria, lo resuelven y lo llevan a asamblea y si nadie se presentó a ejercer su derecho de defensa, ustedes tienen cómo argumentar que la divulgación fue efectivamente realizada porque no conocen dónde viven estas personas. Y en el caso de personas fallecidas, ahí sí no es necesario que apliquen ningún debido proceso, simplemente pues las retiran del padrón. Bueno, con esta consulta terminaríamos por hoy la sesión de capacitación en el tema de las funciones de las personas encargadas de la Fiscalía.